Yo no les voy a contar todo el tema de la deuda desde el origen, porque sería, podríamos estar acá semanas enteras, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, fundamentalmente, que el tema de la deuda no es un tema de un gobierno, una cuestión coyuntural, algo que a alguno se le ocurre, sino que forma parte de un sistema. O sea, el sistema que tenemos, el sistema capitalista, necesita minuciosamente que haya unos que tributen y otros que reciban el tributo de los giles que pagamos. ¿Y por qué? Porque, claro, la estructura económica que se ha instrumentado determina precisamente que la deuda no se pague nunca y que permanentemente estemos refinanciando, reestructurando. Y yo creo que un ejemplo claro y de alguna manera grosero es que la dictadura cívico-militar, cuando se fue en 1983, había dejado una deuda de 45.000 millones de dólares. Desde el 83 hasta hoy hemos pagado 430.000 millones y hoy la deuda pública del gobierno, sin contar provincia y todo lo demás, es de 250.000 millones. Es decir, es como si uno va a un banco, pide 10, le paga 500 y le debe 200. O sea, algo que es decir, no responde a la lógica normal, pero sí a la lógica financiera. Hubo una investigación de la deuda que probó en forma categórica que toda la deuda de la dictadura, salvo algún préstamo puntual, era un fraude. Todos los gobiernos de la democracia no solo reconocieron esa deuda fraudulenta, sino que la acrecentaron con contratos peores a los que había firmado la dictadura. Peores, que a veces cuando yo digo esto, muchos se asombran. ¿Cómo es posible? Sí, es posible. Y nadie ha querido cuestionar nada, especialmente porque de esos 45.000 millones que dejaron, la mitad exacta es deuda de empresas privadas, nacionales y extranjeras, que se la tiraron al pueblo argentino a través de unas decisiones del presidente del Banco Central que entre 1981 y 1983 decidieron esa estatización. Es decir, que todo lo que ha pagado la Argentina ha pagado mitad de deuda del Estado y mitad de deuda de empresarios como Mauricio Macri, Pérez Compán, la señora de Fortabaco con Loma Negra, Bridas, un montón de empresas que en este momento están funcionando y que los avisos dicen que son las empresas que le interesan al país. El gobierno de Kirchner, el año 2005, decidió hacer una reestructuración de la deuda. Y la propaganda del gobierno dijo que la deuda había disminuido en un 70%. Claro, yo le escuchaba a Cristina Kirchner en la inauguración del periodo de sesiones diciendo que había sido la reestructuración más importante que se había producido, el descuento más importante. Y cuando uno hace los números se da cuenta que no tenía nada que ver con la realidad. Y la deuda siguió creciendo. Y en el año 2010, un grupo de aventureros le propusieron al gobierno abrir nuevamente el canje. ¿Por qué? Porque habían quedado un montón de títulos afuera, 20.000 millones de dólares. ¿Y por qué digo un grupo de aventureros? Porque constituyeron una sociedad anónima con 12.000 pesos de capital, el mínimo, y le propusieron al gobierno un canje de 20.000 millones de dólares. ¿Qué gobierno acepta una propuesta de una sociedad constituida a las apuradas para algo? Pero claro, los miembros de esta empresa, Emilio Campo Alvear y Conrado Echevarne Bullrich, uno había sido vicepresidente del Chase Manhattan Bank de los Estados Unidos, era yerno de uno de los abogados que redactó originalmente el Plan Brady en 1992, y el otro también era un gran operador financiero vinculado a los grandes bancos internacionales. Y por supuesto el ministro Boudou, en ese momento era el ministro de Economía, aceptó la propuesta y se reestructuró la famosa deuda por la cual todo lo que estaba en default quedó apenas un 7%. Uno de los grandes errores, más allá de que fue una quita ficticia, porque lo que se quitó por un lado se entregó por el otro a través de cupones atados al PBI, a través de bonos externos
ajustados por índices inflacionarios, que eso determinó que se interviniera el INDEC, porque si esos bonos se regían por la inflación normal, y la deuda en este momento sería absolutamente, mucho más inmanejable de lo que es. Pero bueno, ese 7% son los famosos buitres que nos ejecutaron en los Estados Unidos. Y acá yo quiero hacer algunas precisiones, porque sobre esto hay muchas leyendas, muchas cosas que dicen no tienen nada que ver con la realidad. Y una de ellas es que el juicio que se inició en el juzgado de Griesa se inició un mes después de la asunción del gobierno por parte de Néstor Kirchner. Se inició el 7 de noviembre del año 2003. Es decir, el gobierno de Cristina Kirchner tuvo 12 años para arreglar ese juicio. Pero claro, con gran jactancia, dijeron, esto no lo vamos a pagar. Y contrataron como abogados, es otra historia bastante vieja, a los mismos abogados que había contratado Néstor Kirchner, Carlos Menem, en 1989, y que fueron abogados que nos defraudaron durante toda la década del 90. Esos son los abogados que contrató Kirchner para la reestructuración de la deuda, para que nos defendieran los tribunales de los Estados Unidos, y que son los mismos abogados que sigue teniendo la Argentina. Porque acá, más allá de López, de Báez, de delitos de algunos funcionarios de esta época y de otras, hay una continuidad estructural en materia económica que nadie ha cuestionado. Y el tema de la deuda es uno de ellos. Y esto que tenemos los mismos abogados que contrató Kirchner, los mismos abogados que contrató Menem, demuestra que en algunos puntos no cambió absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Ese juicio, yo supongo que fue muy mal llevado. ¿Y por qué digo esto? Porque esos abogados que contratamos, un estudio, uno de los más importantes de Estados Unidos, Cleary Gottlieb, Stein y Hamilton, son abogados de los históricos acreedores de la Argentina. Y yo les pregunto, ¿a quién se le ocurre contratar para que te ayude al tipo que es abogado de tu acreedor? Pero como nosotros somos un país muy especial, hicimos eso. Cuando yo era asesor del presidente del Ecuador y le presenté un informe de quién eran estos sujetos, a la semana les pegaron una patada y los rajaron del país. Pero acá no, acá lo seguimos teniendo. Entonces, bueno, el juez Griesa, que en principio favoreció ostensiblemente a la Argentina, rechazó todos los pedidos de embargo pedidos en el 2005, 2006, 2007. Pero claro, se encontraba con que la Argentina se reía a carcajadas, diciendo que eso no se iba a pagar nunca. Ahora, yo no puedo decir que no voy a pagar nunca una obligación exigible, materia de un bono autorizado por un Congreso, con un decreto de un presidente de la República, si no voy a cuestionar su ilicitud, su legitimidad. Pero si no lo voy a pagar porque no lo voy a pagar, que es lo que decía el gobierno, es decir, mucho sentido no tiene. Y fue así que nos dieron por la cabeza el año 2011. Y apelamos a la Cámara y nos volvieron a dar por la cabeza. Y cada sentencia en contra, el gobierno decía, no vamos a pagar. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con el orden jurídico, y es que si a mí me ejecutan y yo acepto la jurisdicción de un juez y voy a litigar a ese juzgado, ¿cómo después si me fallan en contra? Yo decía, no, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Ahora, si yo voy a litigar, impugno la demanda por una serie de cosas y la peleo de una manera, es una cosa. Ahora, si acepto todo y el único argumento es que la Argentina está en emergencia económica, por eso no puede pagar, y que esos bonos son bonos comprados al 17%, eso en el derecho argentino, en el derecho anglosajón que rige en los Estados Unidos, no es argumento de ninguna naturaleza. Porque si a mí, por ejemplo, hay un cuadro que vale $1.000.000, yo lo puedo comprar por 100.000 y nadie me lo va a prohibir. Será una maniobra especulativa, pero eso es propio del comercio, propio de esta sociedad de lucro, que lo único que le interesa es tener el mayor rédito sobre la más mínima inversión. Pero bueno, al gobierno le dieron por la cabeza en todas las instancias y finalmente fuimos a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos, que no se ocupa de estas cosas, por supuesto, rechazó la demanda y ahí empezó el gran problema de qué hacemos con los buitres. Vino Mauricio
hombre que vino a transparentar las cuentas públicas, a llenar de decencia el país, un poco lo mismo que decía Fernando de la Rúa, ¿se acuerdan? En 2000. Y por supuesto, como él había dicho que había que pagar a los buitres, mandó una ley al Congreso para pagarles. Yo he tenido muchas discusiones por este tema porque dije, sí, el tema del juicio de Griesa no hay forma de obviarlo. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos sometido a esa jurisdicción, nosotros hemos aceptado la jurisdicción, nos hemos defendido y no, desde el punto de vista legal del orden jurídico no tenemos opción. Pero hay una particularidad. Lo que se ejecutó en Griesa eran 1.660 millones de dólares. Y el gobierno arregló con un conjunto de buitres por, hasta este momento, 11.000 millones de dólares. Y acá viene el problema. Una cosa es pagar en un juicio terminado, donde eventualmente uno puede ofrecer una forma de pago, y otra cosa es empezar a arreglar con gente que no había ejecutado nada. Y uno de los ejemplos más groseros de lo que hicieron es que en una hoja de agenda, óiganme bien, en una hoja de agenda que arrancaron, a mano, el secretario de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, reconoció una deuda a uno de los buitres por 848 millones de dólares. Ahora, se ve que en el momento que estaban haciendo el arreglo, como no tenían seguridad si era 842 o 848, en el reconocimiento de deuda pusieron 842 hat 848, o sea, después vamos a ajustar. Total, ¿quién paga? El pueblo argentino, porque no lo paga el gobierno. Cuando se discutió este proyecto de ley, el senador Miguel Pichetto, que es el presidente del bloque del Frente para la Victoria, me invitó junto con el senador Almerini y el senador Solanas a que yo fuera a exponer a la Cámara de Diputados junto con una serie de ilustres personajes como David Blecher, exdirector del Banco de Inglaterra, Martín Redrado, expresidente del Banco Central, el señor Fábrega, expresidente del Banco de la Nación, Miguel Bain, todos decían que había que pagar. Y claro, el único que dijo que no había que pagar fui yo, porque les di un argumento contundente. Señores, un acto delictivo no es susceptible de ninguna negociación. Y acá se está negociando el delito. ¿Y por qué se está negociando el delito? Porque hay un fallo de un juez de la Nación que determinó que la deuda de la dictadura militar era un fraude. Hay 4 causas en el mismo juzgado, debidamente cajoneadas, pero donde hay una habitación grande como esta de pruebas que demuestran que todo lo que ocurrió del 83 en adelante también es fraudulento porque es la reestructuración del fraude anterior. Y a mí lo que me llama la atención, que es en este Congreso Nacional, donde se sancionan las leyes, se viole el orden jurídico, se desconozcan cuestiones elementales del derecho. Por supuesto, yo esperaba que algún senador saliera a refutarme o a decir algo, porque cuando el presidente de la Comisión de Economía, el senador Abel Medina, junto con, que era el que dirigía eso, dijo, bueno, los que quieran hacer preguntas, no hubo ni la menor pregunta, porque supongo que habrán dicho, si preguntamos va a ser peor, porque yo no fui a hablarles de bla bla bla, sino indudablemente fui a hablarles de todas las pruebas que existen, que son categóricas y contundentes. Pero claro, al gobierno por supuesto no le interesa el orden jurídico, simplemente le interesa arreglar con los acreedores para recibir supuestas inversiones, que no sé si van a venir o no. Pero otra de las cosas que me interesa destacar, cuando les hablaba de... Porque claro, cuando uno dice continuidad estructural, dice, no, ¿cómo puede haber continuidad estructural entre el kirchnerismo
y Macri. Y en esta lucha desigual que teníamos el año pasado, porque si bien La Nación y Clarín y TN respondían a un sector, es decir, había una abrumadora corporación mediática del gobierno que hablaba de que ellos eran revolucionarios, que esto era la década ganada, que nosotros hemos enfrentado a los monopolios. Y claro, al único monopolio que enfrentaron fue a Clarín, porque después negociaron con Monsanto, negociaron con la Barrick-Gold, negociaron con Telefónica, o sea, negociaron con todos los monopolios, menos con Clarín, que por supuesto respecto a los otros grandes es absolutamente nada. Y en toda esta continuidad estructural uno va detectando cosas. Y yo tengo una experiencia personal que tiene que ver con un contrato firmado por Cristina Kirchner, bueno, no firmado por ella, pero firmado durante el gobierno de Cristina Kirchner, con la empresa Chevron para explotar las reservas de petróleo de Vaca Muerta, que son es la cuarta reserva mundial de hidrocarburo no convencional. Cuando pedimos que mostraran el contrato, dijeron no, el contrato es secreto y confidencial porque puede afectar los intereses de Chevron y de YPF. El senador Rubén Giustiniani interpuso un recurso de amparo en la Justicia Contencioso Administrativo Federal. El juez le rechazó la acción, fue a la Cámara se le volvió a rechazar y apeló a la Corte. Y la Corte Suprema, en un fallo ejemplar, dijo que el contrato debía ser exhibido. Este fallo es del mes de diciembre del año pasado y hasta el día de hoy no se ha conseguido que muestren el contrato. Lo fui a ver a Lorenzetti, presidente de la Corte, hace 2 meses con el senador Giustiniani, con el ex senador Giustiniani, para decirle que habían desobedecido el fallo. Y yo, ingenuamente, aunque a veces ya la ingenuidad la he perdido, pensaba que Lorenzetti iba a decir, bueno, vamos a tomar las medidas, porque la Corte tiene un procedimiento llamado per saltum que puede pedir la causa y no entregar el contrato, allanan YPF, pero el doctor Lorenzetti dijo, ¡qué barbaridad! ¿Pero ustedes hablaron con la jueza? Pues claro, el contrato tiene que ejecutar el juez de primera instancia, que es el que intervino. Dijimos, doctor, la jueza renunció. El presidente Macri aceptó la renuncia. Y ahora van a designar a otro juez. Pero además ellos han pedido una audiencia. ¿Audiencia para qué? Bueno, yo lamentablemente no puedo opinar. Es preocupante esto, pero a lo mejor como esto va a volver a la Corte, ¿cómo va a volver a la Corte un juicio de amparo que está terminado? Una reflexión final de Lorenzetti, claro, es Chevron, como diciendo, si fuera Alejandro Bodar o Alejandro Olmos, ya nos hubieran allanado la casa, pero como es Chevron, bueno, en el día, el jueves, estuvimos porque por supuesto YPF se negó a entregar el contrato, entregó un sobre cerrado, reservado, para que se guarde en caja de seguridad dónde estaba el contrato, para mostrarlo después de una serie de consideraciones y una serie de argumentos que expusieron en ese escrito. Como la jueza le rechazó la petición, antes de irse, apelaron a la Cámara. Y la Cámara convocó una audiencia, a la que asistí junto con el senador Linares, el senador Solanas, el ex senador Giustiniani, y estaban los abogados de YPF. Y aquí, en un acto de cinismo inconcebible, los mismos abogados que tenía Cristina Kirchner en YPF, dijeron que nosotros hemos pedido la audiencia porque queremos decirle al ingeniero Giustiniani que queremos mostrarle el contrato, pero confidencialmente, porque hay cláusulas que si se conocen pueden ser utilizadas por los competidores de YPF, por las otras compañías petroleras, porque son años de... Se mandó una arenga
Cuando terminó, Justiniani dijo, discúlpeme, doctor Bullrich, pero usted me está faltando el respeto. Acá yo lo que quiero es que se cumpla el fallo de la Corte. Entonces lo que dice ya no sirve para nada. Entonces, habló otro, los abogados de YPF, y finalmente la presidenta del tribunal dijo, bueno, vamos a abrir el sobre. Hicieron traer el sobre, abrieron el sobre, y cuando iban a mostrarlo, dijo, no, nosotros nos oponemos, no tenemos instrucciones del directorio de YPF, que por supuesto el directorio de YPF es un directorio designado por el Estado, y el ministro de Energía que controla eso es nada menos que Juan José Aranguren, accionista de Shell y expresidente de la compañía. Entonces el tribunal se retiró a deliberar, y cuando volvió dijo, bueno, acá hay una realidad, nosotros debemos cumplir el fallo de la Corte, pero vamos a resolver en 10 días la forma de cumplimiento de esto. Pero ahí nos dimos cuenta que el contrato entregado a la Caja de Seguridad estaba testado en un 80%. O sea, el 80% del contrato estaba tachado con negro para que no se conociera, porque eso era lo confidencial. Entonces, en un momento dado, unos abogados de Justiniani le preguntan, pero dígame, ¿qué es lo confidencial? Bueno, porque hay cuentas, porque hay contratos con otras personas. Y otra de las cosas que nos enteramos es que el contrato no fue firmado por YPF ni por Chevron. Fue firmado por una offshore de YPF, que está en el estado de Delaware, que es un paraíso fiscal en los Estados Unidos, y por otro offshore que es Chevron, para eludir cualquier tipo de control de cualquier naturaleza del Estado Nacional. Ahora, hablo de lo estructural porque el contrato fue firmado por el kirchnerismo y ese mismo contrato el macrismo no lo quiere mostrar. Y se da la singularidad, yo le metí una denuncia al ministro Aranguren hace exactamente 25 días, que estoy esperando a ver qué resuelve la jueza Servini de Cubría, porque primero, por la compra de gas al doble, más del doble, a Chile en desmedro de lo que se le compra a Bolivia. Segundo, por ser accionista de Shell, violando la ley de ética pública. Pero el otro día, fijándome en el Ministerio de Energía, todos los funcionarios del Ministerio de Energía, todos, sin excepción, son exgerentes de compañías petroleras extranjeras. Esos están manejando hoy en día la energía de la Argentina. Y esto tiene que ver con la deuda. ¿Por qué tiene que ver con la deuda? El gobierno de Macri ha emitido en los últimos 5 meses 35.500 millones de dólares de bonos externos sometidos a los Estados Unidos. Yo diría que es la mayor emisión de deuda soberana de los últimos 30 años. Ahora, a tasas de interés que no paga ni Bolivia, ni Paraguay, ni Nicaragua. Y esto significa un condicionamiento estructural para la economía argentina de los próximos 30 o 40 años. Y todos los argumentos que tenemos que hacer esto para abrirnos al mundo, es abrirnos, creo que a mí dicen, abrirnos al mundo, tenemos que insertarnos en el mundo. Si pregunto, ¿el mundo que nos ha saqueado? ¿El mundo que ha utilizado todos los recursos de la Argentina para llevárselos? Es decir, el mundo que agarra y te condiciona cualquier tipo de operación diciendo si no lo haces así. Entonces estamos en un grave problema. Un grave problema, ¿por qué? Porque más allá de lo que conocemos, del aumento desmesurado del costo de la vida, del aumento descomunal de la electricidad, del gas, estamos en manos de un grupo de gente que tiene coherencia primero, que, salvo algún ingenuo, sabíamos lo que iban a hacer. Y eso es lo terrible, que ha habido más del 50% de los habilitados para votar que hayan votado a esta gente. Porque Mauricio Macri, y Alejandro ha sido legislador de la ciudad, es decir, endeudó, triplicó la deuda de la ciudad de Buenos Aires. Hizo negocios con su íntimo amigo Luis Caputo, al que le dio una enorme cantidad de... Nicolás Caputo, al que le dio una enorme cantidad de obras para realizar, que en el año 1982 las empresas que integraba con su padre
le transfirieron al Estado Nacional una deuda de 200 millones de dólares, que a cifras de hoy diría que son más de 1000, que en el año 2002 fugó capitales por más de 200 millones de dólares, tal como lo acreditó la Comisión Investigadora de Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados, que tiene empresas offshore que no se acuerda, que no sabía, él era directivo, pero... Entonces, el problema de la deuda y de toda la estructura económica argentina que está condicionada por esa deuda, porque claro, la deuda significa que la Argentina va a tener que pagar todos los años. Con los Kirchner pagaba alrededor de 10.000 millones por año y se endeudaba en otros 10.000, aunque según ellos nos estamos desendeudando. En este momento eso se ha agravado y tiene como contrapartida, además de la desmesurada fuga de capitales, que ahora no hay ningún tipo de... Porque claro, durante el gobierno kirchnerista, es decir, había un discurso que por ahí no tenía nada que ver con la realidad, pero claro, había una oposición que de alguna manera mostraba una serie de cosas y no, el problema es que no llegan las inversiones porque el gobierno mantiene el cepo, porque ha cerrado esto, porque ha cerrado lo otro. En este momento nos hemos abierto al mundo. Las inversiones todavía no llegaron. Lo único que han llegado son hábiles especuladores a comprar títulos de la deuda. Y títulos de la deuda que se emiten, como por ejemplo, hace un mes y pico, se emitieron 1.144 millones. ¿Para qué? Para dárselos a unos importadores que necesitaban dólares para pagar las importaciones. Hace 3 semanas se emitieron 225 millones de dólares para pagar unos juicios en el CIADI. Cristina había pagado 650 millones en el 2014. Y en esta continuidad estructural, ahora va a venir el Fondo Monetario Internacional a auditar las cuentas públicas, a darnos préstamos, y lo mismo hará el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Y para terminar y darle paso a Alejandro en este pantallazo de algunas cosas, una de las cosas que me llamó siempre la atención, pues claro, uno puede mentir descaradamente, pero si uno miente, tiene que tratar de que la mentira más o menos esté un poco disimulada, ¿no? Entonces, cuando yo la vi a Cristina Kirchner hablar contra el Fondo Monetario, contra el Banco Mundial, contra el BID, con los organismos multilaterales, diciendo son organismos que han perjudicado a la Argentina, que desde la época de la dictadura han sido cómplices de todo el proceso de endeudamiento, me llamaba la atención. ¿Por qué? En el año 2011 llegó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley firmado por Cristina Kirchner y en ese momento su jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, para darle 7.558 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo, en 3 cuotas. ¿Por qué? Porque el Banco Interamericano de Desarrollo, que Interamericano tiene el nombre, está integrado por Alemania, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos, China, había perdido en operaciones especulativas entre el 2008 y el 2010 una enorme cantidad de dinero. Entonces la Asamblea de Gobernadores, en el 2010, había decidido capitalizar al banco. O sea, como las autoridades del banco se dedican a la timba financiera, cuando pierden plata los pueblos tienen que pagar, tienen que volver a capitalizar. Entonces, a la Argentina se le asignó una cuota de 7.558. Pero en ese proyecto, Cristina Kirchner decía que el Banco Interamericano de Desarrollo es una benemérita institución que quiere colaborar con los países en desarrollo, bla, 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 bla. Pero cuando yo leí eso dije, ¿qué tendrá que ver esto con el discurso? En el año 2012 vino otro proyecto para darle al Fondo Monetario Internacional 3.500 millones en derechos especiales de giro, que es una canasta de 4 monedas equivalente a 5.000 millones de dólares. Le dimos 5.000 millones de dólares al fondo. Y en ese proyecto también Cristina hablaba bien del fondo. Es decir, en el discurso por televisión hablaba contra el fondo, pero en los documentos que firmaba hablaba a favor del fondo. Y con el Banco Mundial pasó lo mismo hace unos meses, donde le dimos 1.000 millones de dólares.
por supuesto, esos proyectos fueron votados por el Frente para la Victoria y por toda la oposición, excepto algunos diputados de izquierda. Porque y el Clarín, y La Nación, y TEN y Canal 13 no dijeron una palabra porque si hay que pagar al sistema financiero, si hay que pagar a los ladrones, es decir, aquí estamos todos de acuerdo. Entonces, esta continuidad estructural es la que sigue operando y es la que sigue perjudicándonos. Y más allá de los discursos, de algunos matices que por supuesto existen, de ciertas persecuciones ideológicas y de que en este momento parecía que los males de la Argentina se traducen en López, Pérez Corradi y Báez, que por supuesto, si son delincuentes, que los encarcelen, pero respecto a la gran defraudación argentina, son menos que el chiquitaje. Ahora, ¿por qué? Porque los que manejan esta estructura son los grandes bancos. Y los grandes bancos son los que manejan no solo la estructura financiera, que es la estructura más poderosa que opera no solo en la Argentina, sino en todos los países del mundo, sino que además tienen fábricas de armamentos, de medicamentos. O sea, son los que digitan, hoy vamos a poner a este y mañana vamos a poner a este. Y a veces, claro, le falla, ¿no? Le falla porque, es decir, a veces hay elecciones donde aparece algún personaje y las cosas cambian. Pero después empiezan a tratar de hacer todo lo posible para tumbarlo. Bueno, le voy a dejar la palabra a Alejandro y después seguiremos charlando para que ustedes me sigan preguntando lo que tengan ganas. Sí, yo breve porque creo que Alejandro y retomando la obra de su padre son las personas que más han trabajado este tema de la deuda y que incluso permitieron que lograra llegar a la justicia y hubieran fallos favorables contra esta estafa. Estamos a días que se cumplan 200 años de nuestra independencia y la verdad que es importante discutir esto porque nosotros somos de los que creemos que hemos perdido la independencia en estos 200 años y que en realidad tendríamos que pelear por otra, por una segunda independencia. Fíjense ustedes, yo creo que hay una cosa simbólica para darse muy cuenta de esto. En el 24 de marzo último vino Obama, pero ahora el 9 de julio va a venir el rey de España. Nosotros somos un país realmente que lleva la risa, porque en el día de la independencia va a venir el rey, ¿no es cierto?, que refleja contra quién nos independizamos, supuestamente. Yo hacía una broma, y ahora con la ventaja que está el Twitter y todo, que decía que lo único que falta es que el día del inmigrante lo traigamos a Donald Trump, por ejemplo, para ya simbolizar todo el ridículo, pero creo que de contenido expresa un poco lo que somos, porque expresa el grado de sometimiento, el grado ya de desparpajo con que la clase política argentina, ¿no es cierto?, nos dice en la cara que somos una semicolonia, o le podemos poner el nombre que querramos, pero evidentemente no somos un país independiente. Por supuesto, no estamos como en la época de la colonia con un virrey. No hace falta. ¿Por qué ya no les hace falta virreyes? Porque es la casta política que nos ha gobernado la que juega un poco ese rol. Porque el tema de la deuda es un símbolo de la dependencia que ha cruzado desde la dictadura hasta acá todos los gobiernos, porque ningún gobierno se animó a hacer una cosa mínima, que era armar una comisión para investigarla, como mínimo, porque no digamos los que ya tenemos un poco de conciencia del tema, que estamos peleando para que se frene el pago, no, hacer una comisión de investigación, ninguno se animó. Nosotros, la dictadura nos dejó un collar de sandías, que es la deuda, porque no podemos como país levantar cabeza fruto de esa herencia enorme, y todos los gobiernos que se han sucedido en democracia pagaron religiosamente, siendo conscientes de lo que eso significaba, porque por eso todos van a recordar, los que tenemos un par de años, la necesidad de hacer promesas en relación a este tema, como no vamos a pagar con el hambre del pueblo, bueno, y cada una, ¿no es cierto?, de las promesas que se hicieron en relación a este tema, y sin embargo se pagó religiosamente, y como bien dice Alejandro, se han pagado
pero se ha apagado el progreso nuestro, porque como país no hay ningún negocio, ¿no es cierto? Y esto es extensible a un país que pueda funcionar si todo lo que gana o todo lo que produce se va afuera y no queda nada, ni siquiera para reinvertir y para poder seguir la cadena productiva. Nosotros somos un país que cuando vemos que nuestra industria está atrasada en decenas de años, y por eso cada vez que abren las importaciones, como ahora, que la están empezando a abrir, cualquier producto que entre es más barato que el nuestro, porque no tenemos tecnología, no tenemos nada para competir, para abaratar costos, bueno, muestra la decadencia argentina. Ahora la deuda, como bien decía Alejandro, es un mecanismo de dominación que va más allá de que lo puedan cobrar o no a lo que nos prestan, porque evidentemente la cobran 50 veces, pero la esencia de la deuda es que no se pueda pagar nunca y de que permanentemente crezca, porque detrás de la deuda está un mecanismo de dominación que permite controlar la economía desde los centros financieros de poder, porque cuando se producen crisis como las que tenemos ahora, y hay que salir a pedir más, bueno, ahí vienen los condicionamientos que tenés que hacer para que yo te preste. Incluso es tan infernal el mecanismo que muchas veces nos hemos endeudado para pagar la propia deuda, ¿no es cierto? Y ni siquiera para que esos capitales entren y puedan ir al país. Hubo otros países donde, no países socialistas, sino otros países, incluso de la región, donde como mínimo algo de lo que se pidió se reinvirtió en el país. Caso Brasil, que por ejemplo era un país más atrasado que el nuestro hace muchos años, y algo de lo que se pidió de la deuda se terminó reinvirtiendo y armaron una industria que incluso hoy hasta puede competir en algunos planos, ¿no es cierto?, con países industrializados. En la Argentina no pasó nada de eso. Casi ni un peso se invirtió porque de la mano de la deuda vino aparejado también todo un proceso de extranjerización global que tuvo un sumum con las privatizaciones en los 90, que continuaron hasta hoy, y que ahora, por supuesto, va a haber una vuelta de tuerca. Pero yo me quiero detener en una cosa que es la continuidad, porque nosotros el problema que tenemos no lo hemos tenido con tal o cual gobierno, lo hemos tenido con todos, que más allá de lo discursivo, en los hechos, terminaron todos sometiéndose a este estafa y pagando y pagando. ¿Cuál es la razón de esto? ¿No? Para que ningún gobierno tenga la valentía, que podría ponerlo en un cuadro de la historia, porque el gobierno que tuviera la valentía de atacar esto y de con esos dineros desarrollar el país, podría quedar realmente como uno de los próceres, porque evidentemente todos los gobiernos han terminado lastimosamente, algunos yéndose antes en helicópteros, ¿no es cierto?, y entre otras cosas por este mecanismo de no poder hacer frente absolutamente a ninguna de las necesidades del país porque todos los dineros iban para afuera. ¿Qué hace que gobiernos, ¿no es cierto?, terminen así, prefieran hundirse, no solucionar ningún problema, ¿no es cierto?, y terminar siendo repudiados, pese a que en su inicio han tenido cierto aval popular, para seguir pagando? Es algo que... Bueno, la explicación es el entrelazamiento grande que hay entre la clase política y la clase empresaria argentina, que han sido parte de una u otra forma en la estafa, algunos recibiendo migajas, otros recibiendo un poquito más, pero todos han sido socios de alguna manera en este escándalo. Alejandro explicaba cómo se hizo la deuda. Las empresas privadas argentinas, de capitales argentinos y otras también, porque eran también algunas de capital extranjero, pidieron préstamos en dólares que el amigo Cavallo después terminó estatizando. Por lo tanto, si fuéramos al fondo de una investigación, casi no quedaría títere con cabeza de los grupos empresarios argentinos en la conformación de la deuda. Perdón, Alejandro, una digresión que tiene que ver con lo que estás diciendo. Cuando se hizo una comisión de auditoría en el Banco Central, apenas asumido el doctor Alfonsín, 1984, se hizo una comisión investigadora para auditar nada más que la deuda privada. Una auditoría que funcionó muy precariamente, pero que en un año empezó a mostrar que no eran deudas reales. Porque claro, un Estado puede hacerse cargo de la deuda de una empresa, si la empresa va a quebrar, si puede dejar gente en la calle, pero no, eran deudas ficticias. Y la mayor deuda que en ese momento supuestamente el Estado tenía que pagar
es una deuda con el Anglo Bank de Holanda. Yo encontré, porque uno de los auditores me la dio, la auditoría que hicieron diciendo, esta deuda, que son $1.000 millones de 1983, no debe pagarse. ¿Por qué? Porque entraron al país nada más que 297 millones. El resto fue utilizado en operaciones especulativas en bolsas de la Argentina y al exterior. Ese informe lo elevaron al jefe de deuda externa del Banco Central, que era el doctor Carlos Melconian, actual presidente del Banco Nacional Argentino. Y Melconian, en ese documento, eleva al directorio diciendo, los auditores dicen que la deuda no debe pagarse por esto, por esto, por esto, pero como la Argentina está negociando sus obligaciones con el Club de París, es necesario reconocerla como deuda de la República Argentina. Por eso, yo creo que, y este dato no es Melconian, que ahora es otro personaje que sigue estando vigente. O sea, una investigación seria de la deuda no deja títere con cabeza en este país, de toda la partidocracia que ha gobernado, de las élites económicas, de los CEOs, de los funcionarios, y esa es la razón por la cual hay un entrelazamiento tal que todos, en un sentido, son partícipes y cómplices, y por lo tanto ninguno de estos personajes va a encarar un proceso de investigación. Pasa lo mismo con el tema privatizaciones, porque las privatizaciones que se las enchufan y se las endilgan a Menem, ahora prácticamente no ha habido personaje encumbrado en las élites partidarias de los partidos tradicionales, ni de la clase económica que conduce las principales empresas, que no ha sido parte de una u otra forma del negocio de las privatizaciones. Y por eso se da la contradicción que todos despotrican contra Menem, pero todos los que han venido después de Menem respetaron fielmente todo el proceso de privatizaciones. Y tenemos ahora, ¿no es cierto?, que encima, bueno, todo el tema de las tarifas, etcétera, nadie controló, etcétera. Entonces yo creo que entender un poco el tema de la deuda, es entender por qué hemos ido retrocediendo al nivel de semicolonia en el país. Y es importante para discutir también la ligazón con los actores políticos, con los sectores de poder del país, ¿no es cierto? Y abre a pensar, por supuesto, qué es lo que hay que hacer si realmente queremos en algún momento volver a ser país independiente y aplicar las enormes riquezas del país para desarrollar. Nosotros somos parte de una tragedia, que en general es parte de toda Latinoamérica, de ser una región enormemente rica y con enormes potencialidades, que fruto precisamente de esta colonización, neocolonización, de esta dependencia, nunca hemos podido levantar cabeza, porque esos condicionamientos a través de la deuda, de los pactos que eso conlleva, nos han puesto en un lugar en el mercado mundial de proveedores de materias primas, ¿no es cierto?, y de freno a la posibilidad de industrialización, precisamente para que no compitamos, ¿no es cierto?, con otros sectores y factores de poder. Y por eso creo que es importante. Ahora se está discutiendo una profundización, obviamente, como decía Alejandro, todos esperábamos que iba a pasar esto, porque con Macri en el poder, que era algo inimaginable hace algunos años que Macri pudiera ser presidente, todos tenemos claro de que este hombre va a tratar de aprovechar todo lo que pueda, ¿no es cierto?, para pegar una profundización. Aunque es importante no perder de vista la continuidad para no engañarnos, porque si uno perdiera de vista la continuidad podría llegar a decir, ¿no es cierto?, bueno, estábamos mejor antes y de última trabajemos para volver para atrás, pero en realidad llegamos a hoy precisamente por lo que pasó en los 12 años anteriores, porque si no se hubiera hecho lo que se hizo, seguramente incluso no hubiera estado Macri en el poder, porque se hubiera ido para otro lado. Están en debate ahora leyes de profundización tremenda de la dependencia. Hay una nueva ley que ya en cualquier momento se va a tratar de cambiar la ley de extranjerización de tierras. Aunque ojo, no es que, bueno, pues, aunque ojo, no quiere decir esto que no se haya extranjerizado parte del país. Hace falta ir a la Patagonia y uno no puede ir ni a algunos lagos ni ríos, puede ver, porque ya están en manos extranjeras. Pero ahora se lo va a esto a flexibilizar. De hecho,
empezó de nuevo una profundización del tema deuda con estos bonos, porque estos bonos hay que pagarlos, por supuesto, no es que uno los larga, ¿no es cierto?, y no se van a pagar. Tenemos el hecho de que está en proyecto la instalación de bases directamente militares, ¿no es cierto?, una en la Triple Frontera, otra en Ushuaia. Es decir, hay una serie, de hecho ya, aunque no somos miembros, Macri acaba de ir, ¿no es cierto?, y darle el visto bueno al tratado, ¿no es cierto?, del Pacífico, por lo cual implica que si una apertura, ¿no es cierto?, de la economía en un intercambio completamente desigual, porque uno podría decir, sí, intercambio no está, el problema es que bajo una legislación que va a permitir que nos metan todas las porquerías que sobran en el mundo y va a terminar de destruir lo poco que nos queda de la industria, bueno, todo el tema de la deuda. Ahora, yo creo que es importante saber que llegamos acá en una continuidad con lo anterior. El tema del contrato con Chevron, que yo también fui partícipe de una denuncia con Quique Viale, y que tuvimos la suerte de que por lo menos el tema procesó, no sé, en aquel momento los jueces todavía cuidaban bastante a Cristina y al gobierno, y por eso, si bien se elevó, quedó ahí estancada. No veo que haya mucho apuro por destaparla ahora, que hay muchos jueces que están destapando causas, pero creo que es una muestra, es la muestra de esto de la continuidad, porque que seamos un país en un tema tan sensible como el petróleo, que próceres de nuestro país siempre dijeron de que no había ninguna posibilidad de ser independiente si uno regalaba el principal recurso de los países. Pocos países en el mundo regalan, ¿no es cierto?, la posibilidad del petróleo. Hubo un intento de mostrarse distinto con la pseudo-estatización de YPF, que murió a los pocos días porque precisamente retomaron el control para terminar en el acuerdo con Chevron. Creo que es importante esta continuidad, sobre todo para un debate que tenemos con un sector muy importante de la sociedad, que después del 2001, donde hubo un cambio y un intento de cambio, un hartazgo de la población hacia esta partidocracia, se cantaba en las plazas, ¿no es cierto?, que incluso se cantaba sin el PJ ni el radicalismo vamos a vivir mejor, había un intento de cambio, hubo una relación de fuerza muy favorable para encarar un proceso realmente de recuperación de soberanía, de independencia. Y esto hizo, incluso había un proceso latinoamericano. Bueno, Alejandro contaba, ¿no es cierto?, lo de Ecuador, pero en Venezuela, en Bolivia, en muchos países se empezó a discutir la posibilidad de un cambio, ¿no es cierto?, en esta dinámica. Y en la Argentina la población iba para ese lado. Eso tuvo mucho que ver, ¿no es cierto?, en el tema del discurso que fue tomando el gobierno, de radicalización en los discursos. El gran problema, y que fue lo que lo hizo ganar popularidad, porque al gobierno de los Kirchner, cuando subieron, recuérdense todo que era un gobierno muy débil, incluso electoralmente le ganó Menem en la elección, ¿no es cierto?, le gana Menem en la primera vez porque nadie lo conocía, fue ganando prestigio y ganando peso por un discurso, ¿no es cierto?, que planteaba la posibilidad de romper esta dinámica. Fue famoso y fue un pico en su fortalecimiento el enfrentamiento con Bush y con todos en el Alca, en Mar del Plata, cuando se dio la cumbre, ¿no es cierto? Ahora, todo eso en lo discursivo, que fue lo que captó la atención, no fue correspondido con acciones concretas, sino todo lo contrario. Mientras se decía una cosa, por el otro, por la otra ventanilla, se le daban a las concesiones petroleras, por ejemplo, a muchas que estaban venciendo en ese momento, o algunas que no estaban por vencer, se las volvía a retroalimentar por 30 o 40 años, se avanzaba precisamente en las negociaciones para terminar pagando y pagando y pagando deuda, incluso alguna por el doble de lo que correspondía pagar. Se hicieron las negociaciones con empresas que vaciaron el petróleo, como, ¿no es cierto?, las empresas españolas. Es decir, esa contradicción entre el discurso y todo eso fue lo que hizo que finalmente se les volviera en contra, porque precisamente el hecho de no tener esos recursos que son fundamentales para el desarrollo del país, fue haciendo que del discurso a los hechos, ¿no es cierto?, no se viera un cambio cualitativo por abajo, y esa bronca fue la que terminó alimentando
que un sector de la población empezara a comprar cualquier cosa con tal de sacárselo, sumado a otras cosas, ¿no? También al autoritarismo, muchos aspectos, ¿no es cierto?, que en sectores más de sectores medios también actuaron, y terminamos con este personaje que es Macri, que nos va a llevar, si lo dejamos, ¿no es cierto?, a una profundización enorme de todo esto. Por eso creo que es tan importante, por un lado, hacer consciente todo el trabajo que se ha hecho sobre el tema de la deuda, entrar en este debate, aprovechar el que estamos en un bicentenario, donde por supuesto, o sea, vuelvo a insistir, o sea, uno de los festejos centrales va a ser con el rey de España, que creo que a su vez puede tener el disparador de permitir que se debata un poco en la sociedad de qué estamos hablando cuando hablamos con independencia, pero meter un poquito este debate, porque es evidente que es un festejo frío, porque en realidad a 200 años lo que tendríamos que discutir es que hemos perdido completamente la independencia y que tenemos que volver a retomarla. A partir de ahí se abren muchos debates, cómo construir una herramienta, ¿no es cierto?, en este sentido. Yo creo que, y lo he dicho muchas veces, porque la gente pregunta, bueno, pero ¿cómo saber quién es distinto? Porque la gente pregunta por ahí, bueno, pero me engañaron. Yo creo que hay una medida concreta, para mí. Preguntarle a los dirigentes políticos qué van a hacer con la deuda. Yo creo que eso es clave, porque el dirigente político que tartamudea con el tema de la deuda, porque posiblemente ninguno que quiera ganar va a decir toda la verdad. Recordemos que Menem había dicho, si hubiera dicho la verdad no me votaba nadie. Hoy acá, hace unos días hay una declaración de Macri en el sentido, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer esto, me hubiera puesto en un manicomio, todos más o menos dicen lo mismo a la edad. Pero en este tema de la deuda tienen poco margen para mentir, porque precisamente lo están observando todos y le dan el aval o no desde los grandes grupos para apoyarlo o no en función de lo que digan. Y aquel que diga que va a pagar, yo creo que está claro lo que va a hacer, porque va a continuar con esta triste historia de nuestro país de sometimiento que lleva a que no podamos despegar nunca. Lo que se podría haber hecho con ese dinero es inconmensurable. Nosotros podríamos vivir en otro país y todo eso que se dilapidó, se tiró, se hubiera puesto al servicio de poner adelante el país. Si se hubiera puesto al servicio de recuperar los trenes, si se hubiera puesto al servicio de recuperar la industria, de recuperar sectores fundamentales como el naval, el aeronáutico, bueno, estaríamos en otro país, ¿no es cierto?, compitiendo a niveles incluso superiores con algunos del mal llamado primer mundo, que como estamos viendo tampoco le está yendo muy bien actualmente. Entonces creo que no hay ninguna posibilidad de despegue sin plantear esto. Yo creo que la necesidad de levantarlo de comisión investigadora es fundamental, de que no se pague mientras se investiga, porque, ¿no es cierto?, lo mínimo que se puede pedir, es parte de un programa fundamental para poder armar cualquier tipo de proyecto. Incluso se pueden tener matices en muchos aspectos y que son lógicos y nadie tiene la verdad revelada sobre nada. Pero reconstruir un proyecto nacional al servicio del país, de las mayorías, uno de los puntos esenciales tiene que ver con esto. Nos dicen muchas veces que si no pagamos va a venir la hecatombe sobre el país. Bueno, la hecatombe ha venido por pagar. Yo creo que nosotros tenemos que saber que, ¿no es cierto?, por pagar tenemos los problemas que tenemos. Por supuesto, yo me imagino que hace 200 años, cuando empezaron a debatir la posibilidad de independizarse, ¿no es cierto?, los próceres, seguramente los peligros y los debates que debe haber habido eran incluso posiblemente superiores a las posibles consecuencias de hoy. Recordemos cómo era el mundo, incluso la posibilidad, ¿no es cierto?, que de traslado de mercancías, el bloqueo, etc. Todos esos debates estuvieron planteados. Ahora, creo que siempre hay que resolverlo por el mismo lado. No hay ninguna posibilidad de despegue sin ser un país libre e independiente. No hay ninguna posibilidad de solucionar casi ningún problema. Y bueno, riesgos debe haber y va a haber seguramente, pero son riesgos que hace falta asumir si queremos realmente alguna vez
romper con el 30% de pobreza extrema, el 10% ya directamente de indigencia, si queremos romper, ¿no es cierto?, con esta dinámica y si queremos despegar. Entonces, yo creo que es una buena fecha para llevar adelante este debate. Hay una crisis enorme con el tema de las tarifas. Están llegando boletas de 5.000 o 10.000 pesos en algunos lugares. O sea, es sin ton ni son. Tiene que ver con esto, porque yo creo que difícilmente, sin tener el collar puesto, ¿no es cierto?, de la deuda, se hubiera avanzado al nivel de entrega en las empresas, que fueron, recuérdense, parte del mecanismo y del famoso vendemos la joya de la abuela para terminar pagando, y sin embargo vendimos la joya de la abuela, ¿no es cierto?, pagamos y debimos más, y es el mismo mecanismo el que nos lleva absolutamente a todo esto. Yo, por ejemplo, que me ha tocado ir a algunos programas con relación al tema de las tarifas, a mí se me hace muy difícil explicar cómo bajar los costos, además de que la luz, el gas son derechos y por lo tanto el Estado tiene que garantizar que llegue a todos, no se puede medir como una mercancía, ¿no es cierto?, como si fuera un pullover, ¿me entendés?, si no te da para pagarlo, ¿me entendés? No, son derechos, pero también si se saliera del centro el costo empresario que tiene la producción de energía, ¿no es cierto?, ¿cuánto se podría bajar realmente los costos de producción? Porque prácticamente en todo lo que tiene que ver con la tarifa intervienen 3 o 4 grupos empresarios en cada parte de la construcción. Como no tenemos la estatización clara de todos los resortes de la energía en el arranque, ahí ya tenemos que comprar, ¿no es cierto?, incluso internamente, no solo externamente, tenemos que comprar internamente y tenemos que comprar externamente. Después el que distribuye son otros grupos donde el Estado participa mínimamente, el 80-90% son otras empresas que llevan desde el pozo o desde la exportación hasta cada uno de los lugares. Y después está el otro que te la lleva al hogar, pero en ese círculo, ¿no es cierto?, se pierde el grueso de lo que después terminamos pagando, y cómo podríamos un proyecto nacional sin pagar esta estafa más, porque le hemos pagado 40 veces, recuperando los resortes esenciales, tanto los recursos naturales como las empresas que son nuestras, aunque están concesionadas a grupos privados, ¿cómo podríamos, ¿no es cierto?, despegar rápidamente? Bueno, esa es la independencia hoy, así como hace mucho tiempo se peleó para sacar al rey, tener una primera junta de gobierno y después se fue avanzando en tener un proyecto de nación. Hoy la independencia parte por romper con estas ataduras y empezar a ser un país libre para poder disponer mínimamente de nuestros recursos para desarrollarnos. Ahora, hace falta otra clase política. Esta está completamente vendida a los intereses extranjeros. Hablan de nación porque queda lindo, porque políticamente nadie podría directamente decirlo, aunque este personaje ahora, con esto de traer el rey y todo, ¿no es cierto?, lo va a abandonar un poco, pero ya ninguno tiene que ver con los intereses nacionales. Por eso creo que yo por lo menos aspiro a que en algún momento podamos, en algunos momentos incluso hasta pudimos avanzar un poco en cierto grado de unidad, que en algún momento se pueda avanzar en una unidad mayor para realmente todo lo que estamos comprometidos con defender lo nuestro, podamos presentarle una alternativa real a la sociedad para poder encarar este proceso. Con esto cierro, hay una idea de que a nivel latinoamericano hay como un cambio, ¿no?, del momento de Chávez o de Correa o de Evo Morales a los Macri, la crisis de Brasil, la crisis de Venezuela. Miren, yo no creo que eso tenga que ver con un cambio en la conciencia del movimiento de masas, sino que creo que tiene que ver con el hecho de que todavía no se encontró un rumbo desde el punto de vista político como para encabezar esas tareas. Por eso creo que los Macri van a pasar. Yo recuerdo cuando Menem parecía que se iba a quedar, no sé, 1000 años, más o menos, y la gente que después hoy prácticamente nadie lo nombra porque opinan que es Jetta, ¿no? Pero yo creo que con los Macri van a pasar. El gran problema es si en algún momento podemos construir algo para que no venga otro, ¿no es cierto?, que con un discurso distinto termina haciendo lo mismo. Creo que ahí es donde está un poquito
Y yo creo que esto, el trabajo de Alejandro y todo, es importante para hacer conciencia de que no puede haber ningún programa ni ningún proyecto que sea realmente distinto y de cambio que no parta de tocar estos temas. Y yo creo que ese es un buen test y ojalá la población entendiera que hay 4 o 5 preguntas que si se hacen bien hechas permiten definir el rumbo que va a tomar un gobierno. Muchas veces, ¿no es cierto?, los grandes engañadores, que son los que hacen las campañas y los medios, tratan de que la gente vaya para otro lado. Si besó bien, ¿no es cierto?, la mujer de Macri lo besó bien en el debate, o sea, están más interesados que la gente vea eso que los contenidos de fondo. Y yo creo que nosotros tenemos que ver esto. Por ejemplo, Scioli, y lo digo, hoy salió un reportaje, o ayer, no me acuerdo bien, del ministro que iba a ser, de hecho, el ministro de Economía de Scioli, donde dice en esencia que las cosas que está haciendo Macri, Miguel las está haciendo bien y que en realidad había que hacerlo. ¿Por qué? Porque si le preguntábamos a Scioli o a Macri qué iban a hacer con la deuda, la iban a pagar. ¿Qué iban a hacer? O sea, y esas son las preguntas que permiten saber para dónde van. Entonces, más allá de todo el florero que terminan haciendo. Entonces, creo que en ese sentido, creo que es muy importante estar armado en esto. Y por eso esta charla, con tener la suerte de tenerlo a Alejandro, la verdad que es muy importante.